Estimado estudiante, bienvenido a la cuarta sesión del curso Comprensión de Textos y Redacción Académica de la Universidad Señor Recipán. Recibe nuevamente mi cordial saludo y mis mejores deseos de salud para ti y para los suyos. Este día vamos a explicar brevemente un nuevo tema que lleva por título Elaboramos comentarios y críticas textuales como estrategias de producción. Tienes que estar muy atento porque esto sirve como base también para que generes un producto, ¿no? Que consta de un foro, ¿no? De debate y argumentación que tiene pues un porcentaje del 30% en tu calificativo de este curso. ¿Ok? Muy bien. Entonces veamos brevemente en qué consiste este tema. Pero antes quisiera muy bien, estamos aquí nuevamente y como sabemos, la competencia del curso nos lleva por el camino de desarrollar el pensamiento crítico. Creo que eso ya va quedando claro, y es muy importante, ¿no? Que tú puedas asociar todas estas lecturas, todas estas actividades, todas estas estrategias, porque a eso apuntamos, a desarrollar tu pensamiento crítico y reflexivo. Para la sesión que ahora nos embarga, tenemos las capacidades, elabora el resumen de los textos que lee, aplicando técnicas estudiadas y redacta comentarios críticos sobre la temática y el estilo del autor. Hay dos temas, el párrafo y estrategias de producción de textos, específicamente el procesamiento de la información y la crítica textual. Veamos entonces, el propósito ya lo sabemos también, ¿verdad? Permitir que desarrolles efectivamente de manera oral y escrita y eso en el ambiente académico. Hoy día nos hemos propuesto desarrollar dos preguntas. ¿Cómo se estructura un párrafo de introducción que deberá ser base para la generación de tu ensayo? Y cómo plantear una crítica textual. Veamos. La primera pregunta nos decía cómo se estructura un párrafo, pero es importante que tú recuerdes que para generar párrafos nos valemos de muchas estrategias, ¿no? Esta estrategia que es la generación de ideas, según Miguel Carneiro Figueroa en uno de sus libros que lleva por título Redacción General, es una de las etapas de producir un texto después de definir el marco general, ¿no? El tema, las variables, se tiene que generar las ideas y estas se logran cuando recuerdas tus experiencias o cuando lees o relees alguna información. Bueno, el hecho está en que estas ideas derivan en párrafos que incluso se clasifican según la predominancia de estas estrategias. Por ejemplo, analogías, cómo cuento algo a partir de otras experiencias. La contrariedad, ¿no? O el contraste, decir lo negativo para resaltar la idea que quiero transmitir. La causa o explicación, ¿no? Esto es muy usado en los textos expositivos cuando se explican aquellas verdades que ya son aceptadas por el momento. Las consecuencias o conclusiones y la ejemplificación. Ahí tenemos algunos tipos que generan también por su naturaleza tipos de párrafos. Como sabemos, el párrafo es una unidad semántica, una unidad textual que es independiente de otras por el punto aparte y engloba o agrupa generalmente a más de una idea, ¿no? De hecho, que es recomendable cuando tú redactes, no pierdas de vista esto, porque siempre deberemos de incluir una idea base o idea principal y una idea secundaria que la complementa, que la extiende, al menos una más, ¿no? Aunque también se recomienda que no sean más de 5. Muy bien, entonces el párrafo de introducción sería aquel que va justamente al inicio del texto, que te aproxima al tema, que te aproxima al contexto general de lo que se quiere tratar. En el caso particular de un ensayo, podemos decir que el párrafo de introducción tiene por función dar a conocer el tema delimitado que se desarrollará en todo el texto y a través de qué subtema se llevará a cabo. Hacen como una presentación
una motivación a lo que sigue. Y está formado por 3 partes. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta cuando redactas párrafos para el ensayo argumentativo. El contexto, que es nada más que el entorno informativo que encuadra el tema a desarrollar, la problemática, por ejemplo, que podría ser explicada, y con esto se logra captar la atención, generar el interés e incluso implicar al lector para que se identifique con el texto, ¿no? Pueden usarse aquí algunas estrategias como las anécdotas, ¿no? Como el análisis, la presentación de casos o de ejemplos, ¿no? Ya hemos visto. El tema enuncia de manera precisa qué se desarrollará del texto y aquí también se suele colocar la tesis ya, ¿no? Presentarlo. Finalmente, la anticipación que nos invita a seguir leyendo, nos da como una preparación para lo que sigue en el texto. ¿Ok? Muy bien. Después, respecto a cómo producir la crítica textual, hay que recordar que la crítica, al igual que el resumen, sería un texto. Por lo tanto, recordemos las propiedades de todo buen texto, ¿no? Como la adecuación, y que pueda guardar el propósito, el nivel de uso del lenguaje, ¿no? Tenga cuidado, por ejemplo, en la pulcritud, en el merecimiento que debo al lector de mi texto. La coherencia, que es un sistema, pues, de ideas que deben estar ordenadas y organizadas, ¿no? Como un sistema. La cohesión, que permite unir las ideas o palabras, ¿no? Específicamente que expresan esas ideas a partir de conectores, referencias, signos de puntuación. Y por último, la corrección gramatical, que como sabemos tiene que ver con la ortografía y con las reglas gramaticales de nuestro idioma. Entonces, la producción del texto es una manifestación contextualizada de la actividad lingüística humana, presenta etapas, la planeación, la textualización, la revisión o posescritura, ¿no? Y las características que se enfatizan en el tema, contenidos derivados de otros textos muchas veces, el destinatario en este caso es el docente, dado que estamos en un ambiente académico, y el registro es formal. Para el caso particular de lo que es el comentario, se recomienda que se expone un juicio crítico, una valoración personal, ¿no? Asintiendo, disintiendo, o sea, a favor o en contra, o matizando de repente su contenido, ¿no? En función a lo que yo me he propuesto valorar. Requiere de una lectura, ¿no? Implica que el lector pues critique las ideas, critique además de las ideas el lenguaje y la organización del texto, ¿no? Entonces se necesita o demanda del análisis de la reflexión. Es muy importante que no olvides eso, ¿sí? Recuerda que para el caso de esta actividad se está solicitando sobre un tema relacionado al coronavirus, ¿no? Y de qué manera estuvimos o estamos preparados en nuestro sistema de salud para hacer frente a estas emergencias, ¿sí? Muy bien, te dejo algunas conclusiones. El párrafo de un ensayo incluye contexto, el tema y la anticipación, ¿no? Estamos hablando del párrafo de introducción. La crítica textual, que es la expresión académica de lo que valoramos, una situación o hecho particular, con argumentos también solventes en el marco pues, de que estamos hablando de un contexto académico. Muy bien, te dejo la información y será hasta la próxima. Por favor, cuídate mucho.